Estamos con Dimas Concha, quien es experto, consultor en marketing político y a quien le damos la bienvenida, por supuesto. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. ¿Qué le parece todo esto que ha pasado el día de hoy? Empecemos por lo último. ¿Cómo afecta esto la imagen que puede transmitir no solamente los candidatos, sino el partido? Ante todo, gracias por tu gentil invitación. Realmente esto es parte de lo que apreciamos desde la perspectiva de la consultoría política como parte del folclore en las campañas electorales. Y es de que estamos en una etapa de lanzar los partidos con sus respectivos candidatos y todavía hay todo un desorden propio de la improvisación y de campañas que en realidad son muy cortas, que son muy poco planificadas, que son profundamente clientelistas y que tienen que estar involucrando temas de farándula, temas de profundo impacto mediático. Es una campaña de anticuchos, es una campaña de ver quién saca la cara para tirarle y tratar de bajármelo, y es una campaña que a estas alturas todavía es muy débil en propuestas, en contenidos, en programas. Todavía no estamos analizando los temas de fondo para nuestro país. Y después tenemos las consecuencias de tener gobierno sin brújula, con las consecuencias que todos conocemos. Pero sí, es verdad, este tipo de situaciones como las de estos últimos días, esta guerra de encuestas, esta forma de ir presentando cómo van las cosas, me recuerda un poco a una película muy entretenida que acabo de ver con mis hijos que se llama Nada es lo que parece. Y es que en realidad a lo que tenemos hoy en el escenario político, lo que vemos en los medios, créanme que por la experiencia que tenemos de más de 15 años desayunando, almorzando y cenando campañas electorales en más de 14 países, nada es lo que parece todavía a cómo están las cosas. Pero es lo que exige las circunstancias actuales, es decir, que los candidatos tengan que buscar personajes mediáticos para poder sobresalir, para buscar enganchar con el pueblo. ¿Es lo que se necesita en este momento? ¿Es así como funciona el electorado? Que los jóvenes son un segmento electoral muy poderoso. En nuestro país y en la mayoría de países en este momento normalmente se acercan a representar el 50% del padrón electoral y los candidatos obviamente apuntan sus estrategias, tácticas, operaciones y logística a tratar de contactarse con los jóvenes. Unos lo hacen muy bien a través de destinar recursos hacia la propaganda y hacia el activismo en medios digitales, en redes sociales, y les funciona muy bien. Ahí tenemos casos como el candidato Guzmán, que sin haber sido conocido hace un tiempito atrás, gracias a un despliegue interesante en redes, hoy se muestra en las encuestas promediando un 5%. Es decir, los medios digitales, estas redes sociales, las nuevas tecnologías permiten darse a conocer. Otros encuentran dentro de sus estrategias y tácticas el rodearse de jóvenes, el tener nuevos rostros en torno a ellos. Otros invitar a sus listas a personas que tienen un impacto mediático, que son muy conocidos y que entienden que por tenerlos allí pueden significarle la adherencia de un grupo de electores que siguen a esas personas a quienes invitamos en nuestras listas. Pero el marketing sin contenido es nada, es puro gesto. Correcto, es más que un bluff. En realidad, lo que ocurre es que el voto, lamentablemente, es de naturaleza profundamente emocional. El voto es emocional, después la gente vota por el estómago, luego la gente vota por el hígado y finalmente por la razón. Vota en contra de alguien. Exactamente. Y esto hace que, como el voto es profundamente emocional, gran parte de las herramientas que utilizamos en el marketing político están orientadas a modular, a moldear y, por decirlo más duro y preciso, a manipular las percepciones de la gente. Es lo que hacen las grandes compañías para posicionar sus marcas y para activar nuestro botón de compra. Por ejemplo, cuando vamos a comprar una hoja de afeitar, pedimos una Gillette. Cuando queremos avena, pedimos Quaker. Ni Quaker ni Gillette son productos, son marcas. Pero gracias al neuromarketing y a cómo las corporaciones invierten en su impacto en medios y en redes, nos llevan como autómatas a pedir sus marcas, a modular nuestra decisión de compra. En el marketing político empleamos también el neuromarketing político, empleamos otras herramientas como el uso de las neurociencias aplicadas a la parte cognitiva del ser humano para lograr conectarnos con sus emociones
inducir percepciones y modular su forma de pensar desde las redes sociales, desde los propios psicosociales que se arman de la mano de los medios de comunicación. Y según su análisis, ¿cuál de los candidatos es el que está manejando mejor el marketing político? Depende de la perspectiva de la que lo veamos. Por ejemplo, si lo vemos desde la importancia que tiene hoy el uso de los medios digitales y de las redes sociales, definitivamente Guzmán, el candidato que tenemos hoy bordeando el 5%, entre comillas, según las encuestas en este momento, está empleando mejor que ninguno de los otros el tema de los medios digitales. Otros todavía tienen campañas más chapadas a la antigua, de profundo contacto. Sí. El uso de frases en particular, por ejemplo, el señor Nando Guerra García ha recurrido a una frase en particular buscando enganchar, o de repente el abrazar niños, besar niños, también forma parte del marketing político. Es parte de las estrategias, tácticas. En realidad, todo esto parte de una profunda investigación cualitativa y cuantitativa. La gente se concentra mucho en lo que son las encuestas, pero no hay que descuidar la importancia que tienen los focus groups, ¿no? Los grupos focales. Y es que mientras que en las encuestas vemos la parte cuantitativa, en los focus groups vemos la parte cualitativa. Usos, costumbres, palabras de moda, cuál es el chip que tiene la gente en el momento. Y a partir de allí, desde la consultoría política, valiéndonos de otras herramientas de investigación, también las entrevistas a profundidad, el uso profundo y científico de las bases de datos debidamente sistematizadas, porque hay que trabajar mucho con tecnologías de información para que con todo esto se haga una investigación inteligente. No hay campaña ganadora sin estrategia y no hay estrategia sin investigación inteligente. Y si un candidato debe ofrecerse al electorado como si se tratara de un producto que una persona va a comprar, ¿cómo entonces el electorado debería seleccionar a su candidato? Porque nos puede pasar como nos pasa de repente cuando vamos al mercado. Buscamos uno que está más barato, ¿no? Pero cuando lo desenvolvemos de su caja, pues no nos gusta el contenido. ¿Cómo tenemos que hacer? Miren, lo que nosotros debemos hacer es entender que hoy más que una campaña electoral, lamentablemente tenemos un circo electoral, ¿no? Todavía las encuestadoras se mueven a un ritmo más de constituirse como en especie de impulsoras de psicosociales. Las campañas en nuestros países tienen un profundo contenido de rumorología y entonces hay que estructurar toda una plataforma desde la campaña que incluya estrategia, tácticas, operaciones, cómo se maneja la publicidad, cómo nos conectamos con el elector, cómo tocamos sus emociones, pero por otro lado, de cómo le generamos contenidos. ¿Dónde queda en medio de todo esto los valores? ¿Dónde queda en medio de todo esto el apostar a los recursos humanos, a la gente? ¿Dónde queda el descrédito que tiene la clase política como consecuencia de lo mal que lo han hecho los politiqueros? Y cómo el electorado castiga a esos politiqueros porque los tiene a todos en la misma canasta. Para el elector promedio, todos los políticos, sin distinción, son corruptos, ladrones, sinvergüenzas. Todos te prometen y no te cumplen. Entonces, la forma de conectarse con el electorado y la forma en que el elector te ve se está moviendo al ritmo de dos cosas. Campañas clientelistas donde el dinero está comprando lamentablemente todo. Y en esto quiero ser muy enfático porque tristemente nuestro país no es la excepción de que muchos de los recursos económicos, mucho del dinero que se mueve en nuestras campañas es dinero negro, proveniente de fuentes ilícitas, narcotráfico, lavado de activos, actividades delictivas, pero esos se encargan después de cobrar su factura desde el poder y por eso tenemos tantos escándalos desde la mayoría de gobiernos como consecuencia que tienen que pagar esa factura política de quienes les pusieron todos los millones para llevarlos al poder. El elector mira esto con una saturación y un hartazgo impresionante, está evidenciado en todos los estudios. Ante eso, nosotros tenemos que utilizar nuevas metodologías de campaña que conecten con quien tenemos que conectar. En una campaña no podemos pretender complacer a todos, caerle bien a todo el mundo.
Obviamente tenemos que identificar quiénes son el voto duro, blando, los volátiles, quiénes son aquellos que van a tener su primer voto. Y la estrategia es diferente para cada sector. Segmentada. No puede haber una campaña inteligente que no apunte a la segmentación y al targeting. Pero de alguna manera integrarla también para que no vea que tienes un discurso diferente. Tiene que haber una línea medular, una columna vertebral de lo que es tu campaña a nivel estratégico, táctico y operativo, y sobre todo en tu mensaje. Y tiene que haber, obviamente, una campaña muy segmentada hacia los targets de público que queremos conectar. Bien. Y esto, pues, obviamente se hace desde la perspectiva del marketing político, pero sin descuidar esos elementos que hemos atendido en esta primera etapa, ¿verdad? Muchísimas gracias, señor Concha. Era Dimas Concha, especialista en marketing político, que nos ha dado todos estos alcances sobre cómo conocer a profundidad desde este punto de vista a los candidatos. Y ahora le doy el